y de reetnización, el reagrupamiento de individuos que reivindican su ancestría indígena, produciendo en el escenario público la reaparición de grupos étnicos que la etnografía clásica daba por desaparecidos. Asimismo, se ha modificado el eje del debate y los reclamos hacia el gobierno nacional, los académicos y la sociedad en general. Aparecen temas nuevos como el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, la biodiversidad, la comunicación y los derechos constitucionarios. Pero el núcleo duro de los derechos indígenas, que sería el respeto a la identidad étnica y cultural, tierra, educación, personería jurídica de las comunidades, ya está sancionado, si bien su aplicación en la práctica todavía es un poco precaria. Estos derechos se encuentran íntimamente relacionados, se implican los unos a los otros e involucran el derecho a la participación y a la autodefinición. El derecho a la participación es claramente un reclamo político vinculado con el ejercicio del poder. Bonfim Batalla, en su teoría del control cultural, ponía este concepto en el centro de su definición del grupo étnico. Decía, los elementos que conforman la cultura, lejos de estar inmóviles en el tiempo, tienen una dinámica de cambio que incluye la apropiación de elementos culturales ajenos, la creación de nuevos y la resignificación de contenidos del pasado. El punto clave está en la capacidad de decisión del conjunto social sobre cuáles son los contenidos culturales significativos en el momento presente y la capacidad propia de producirlos y reproducirlos. Las sociedades aborígenes están abocadas hoy a su autodefinición en confrontación con el mundo percibido aún como colonial. Y la autenticidad es para ellos un tema de suma importancia. Los pueblos indígenas están reclamando su indigenidad tal como ellos la entienden. Este posicionamiento tiene un impacto directo y central en el tema patrimonial, que puede ser visto como un espacio de disputa y negociación en el que se cruzan culturas diferentes que mantienen hasta el presente una relación asimétrica y desigual. La recuperación de la palabra y de la capacidad de autorrepresentación y autoidentificación por parte de los indígenas tiene implicancias que necesariamente afectan la definición del patrimonio cultural indígena. ¿Quién define qué puede ser considerado patrimonio? ¿Con qué objetivo? ¿Quién establece la autenticidad del hecho cultural? ¿Quién es el titular de dicho patrimonio? Desde la perspectiva del Estado y de los estudiosos de la cultura en sus diversas disciplinas, el patrimonio indígena se define por su singularidad, por aquellos elementos diacríticos que claramente distinguen a una sociedad indígena de la sociedad dominante y de otras sociedades indígenas. La autenticidad del hecho u objeto cultural es definida por el especialista. Los indígenas están realizando hoy en todo el mundo una importante tarea de rescate y resignificación de su pasado cultural. Este proceso implica necesariamente cambios. No desean volver al pasado, sino transformarse en hombres modernos conservando su identidad cultural. En ese sentido, seleccionan entre la herencia del pasado aquellos elementos culturales, que pueden ser mestizos o sincréticos, que son significativos para ellos en el presente y que muchas veces no coinciden con el punto de vista externo del especialista. ¿Cómo superar estas diferencias de visión? ¿Qué reclaman los indígenas? Fundamentalmente, participación en la toma de decisiones y capacidad de autogestión de su propio patrimonio. El correo electrónico y la Internet no juegan un papel menor en estos procesos. Agilizan la fluidez con los contactos y estimulan la proyección de líderes locales al área nacional e internacional. Instalan movimientos políticos, como por ejemplo en el caso del Ejército Zapatista de Liberación, al mismo tiempo que presentan a través de distintas páginas en la web interesantes paisajes culturales que cabalgan entre la tradición y la modernidad. Los pueblos indígenas establecieron en los distintos foros internacionales las pautas para su incorporación a la sociedad de la información. En el Foro Mundial de los Pueblos Indígenas y la Sociedad de Información, que fue en Ginebra durante el año 2003, los representantes de las comunidades indígenas realizaron una declaración basada en los principios de igualdad, en la diversidad y pleno respeto a los derechos humanos. En el segundo encuentro sobre conectividad y poblaciones indígenas, realizado en Ottawa en marzo del 2005, se decidió establecer una red de comunicación norte-sur para compartir experiencias, especificar estrategias para superar el desafío de la conectividad, utilizar las propias tecnologías para superar los desafíos y crear contenidos culturales propios sin interferencias ni distorsiones ideológicas culturales. Con estas premisas asistieron a la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que fue en Túnez en el año 2005 también,
que incluyó en su carta de compromiso en el punto 22 que en la evolución de la sociedad de la información se debe prestar una atención especial a la situación particular de los pueblos indígenas, así como a la preservación de su patrimonio y su legado cultural. Y en la agenda de Túnez para la sociedad de la información, entre la línea de acción, la C8, estaba la incorporación de la diversidad e identidades culturales, diversidad lingüística y contenido local. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre el proyecto en sí. De la confluencia de ambas preocupaciones, que son la recuperación de una voz propia e inserción de la sociedad de la información, surge el proyecto de tecnologías de la información y la comunicación para jóvenes indígenas. Sobre una idea y apoyo financiero del Instituto de Conectividad de las Américas, del Gobierno de Canadá, fue coordinado por el Instituto Nacional de la Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de la Cultura de la Nación, y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que actualmente está descontinuado, que era del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y se realizó durante el año 2005 y el 2007, trabajando con el pueblo mapuche. La segunda etapa se llevó a cabo entre el 2008 y el 2009 con financiamiento del el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, coordinado por la Secretaría de Cultura de la Nación y se hizo con el pueblo Toba. Sus objetivos apuntaron a lograr la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las comunidades de los pueblos indígenas, con el fin de fortalecer, resignificar y transmitir su conocimiento tradicional y promover la gestión de su propio desarrollo, establecer conexión entre comunidades localizadas en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, promover iniciativas educativas, culturales y económicas de interés comunitario, afianzar la presencia y visibilidad de las comunidades indígenas en diversos espacios sociales, foros de debate e intercambio de información, y garantizar la comunicación y el intercambio de información entre distintos pueblos indígenas del país y del continente. Las tareas a realizar fueron proveer de acceso e infraestructura, promover el desarrollo de contenido local para una página de internet y publicación de contenidos, estimular la búsqueda de oportunidades en la red para el desarrollo con identidad y capacitar a jóvenes en alfabetización digital y uso inteligente de la web. Se dotó de las comunidades de computadoras con equipamiento completo, grabador digital, y en el caso de las comunidades Toba se completó dicho equipamiento con videograbadoras y cañones de proyección. La Fundación Equidad, en ese segundo caso, colaboró con la donación de 18 computadoras para el equipamiento comunitario. Para lograr estos objetivos, optamos por una metodología participativa y descentralizada, creando nodos tecnológicos culturales en cada comunidad. A pesar de una resistencia inicial por parte de los mayores, cuando pudieron acceder a la navegación de otros sitios indígenas, en general visualizaban las potencialidades de la web para el fortalecimiento de la cultura propia y la transmisión de conocimientos a las generaciones más jóvenes. En cada nodo se designó un promotor indígena que estaría a cargo del relevamiento de contenidos y un promotor técnico que tomaría la responsabilidad de la capacitación. En la segunda etapa, tomando como base la experiencia de la primera, se incorporaron otros actores sociales locales que pudieran dar respaldo, soporte y capacitación y asistencia técnica. Desde la perspectiva de las comunidades se creó en cada nodo un consejo asesor intergeneracional y desde el exogrupo se convocó institutos especializados de las universidades locales. Así pasaron a formar parte del proyecto el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos de la Universidad Nacional de Rosario, el Área de Informática de la Universidad Nacional de Quilmes y el Núcleo de Estudios de Lenguas Minoritarias Americanas del Instituto de Investigaciones Históricas del CONICET en Resistencia. En cada una de las experiencias mapuche y toba, o COM, como se llaman ellos, se crean páginas web que se encuentran online. Una de ellas, la mapuche, es lovedigital.org.ar. Creo que un poquito más. Ahí va. Love en lengua mapuche significa comunidad. Por lo tanto, es como una unión de español mapuche que significa comunidad digital. Es una nueva comunidad mapuche. En el caso de los tobas, el sitio se llamaba culturatoba.org.ar. En ambos casos se realizaron CDs con contenidos culturales propios que fueron distribuidos en las comunidades y escuelas de ambos pueblos que carecen de conectividad a Internet. Estos sitios se encuentran alojados en los servidores de Educar. Recogiendo el desafío de los foros internacionales, se buscó lograr páginas web que resultaran de un proceso de creación colectiva de conocimientos,
que progresivamente las comunidades logren control técnico y social sobre las TICs y que se transforme en un instrumento de investigación, creación y reinvención de la tradición, establecimiento de redes y reforzamiento de la identidad. ¿Qué contenidos debía recoger los sitios web? Los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios en sus diferentes versiones, aquellos de lo que los pueblos indígenas han podido apropiarse, producir y reproducir y que forman parte de la cultura propia. Los producidos sobre estos pueblos y las lecciones aprendidas por otros en la aplicación de un conocimiento aborigen e información en general de interés para el desarrollo social, cultural, económico y político local. Se utilizaron tecnologías open source, sin costo de licencias, con los servidores Linux y sistemas de blog WordPress. Este sistema de administración de contenidos, de acuerdo a los principios de descentralización, permite libertad para que los nodos puedan levantar sus propios contenidos y asimismo provee capacidad de interacción y diálogo con los lectores. Esta interacción resultó sumamente exitosa, particularmente en el caso del pueblo mapuche. Lo que caracteriza a estos sitios de Internet es la gestión participativa en la producción de los contenidos culturales digitales. Los mismos se producen mayoritariamente a través del trabajo de los promotores en los nodos y la tecnología de los blogs permite un diálogo constante con los lectores y usuarios de la página. A diferencia de otras páginas de fuerte contenido político, estas se han orientado hacia la recuperación de contenidos culturales y de identidad. Las páginas se construyen en la multivocalidad, entendiendo la cultura como memoria colectiva que hace posible la comunicación entre los miembros de una colectividad históricamente ubicada y que crea entre ellos una comunidad de sentido, reúne material producido por los propios actores sociales, que son los promotores de los nodos trabajando en sus comunidades, tales como artículos, entrevistas, noticias, enlaces a otros sitios de interés. También recoge reseñas de libros y artículos académicos sobre los mapuches o los toba en cada caso, que se encuentran online, todos ellos con la posibilidad de recibir comentarios de los lectores, visitantes y colaboradores, indígenas y no indígenas. De este modo se ha dislocado el rol sobre el control de la autenticidad y la validación de los contenidos, que no está en manos de profesionales y antropólogos, sino que lo posee la propia audiencia del sitio a través de sus comentarios. La meta final del proyecto es lograr la apropiación social de las tecnologías. Esto es comprender que la conectividad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que puede ayudar a construir soluciones concretas para los problemas y necesidades